Hola, en el vídeo anterior te he invitado a que pienses en que la probabilidad de tener algún acierto es igual al 100% menos la probabilidad de no tener ninguno. En este vídeo hablaré un poco más sobre eso. Y además calcularé la probabilidad de tener 10 aciertos o más si se hace girar la ruleta 337 veces, como te había prometido. Piensa lo siguiente: si la proporción de caras en mi experimento con la moneda de mi amigo fue del 49%, ¿cuál será la proporción de cruces? 51%, ¿verdad? ¿Y cómo has averiguado que se trataba del 51%? Restando, ¿verdad? Esto es así porque cara y cruz son complementarios. La probabilidad de un suceso más la del opuesto suman el 100%. Lo contrario de cara es cruz y no caben más posibles resultados. Bueno, vale. Puede que pienses que esto no es del todo cierto, ya que la moneda puede caer de canto y tienes razón. Pero es tan infrecuente que suponer que esa probabilidad es igual a cero es una buena aproximación, y te será más fácil entender mis ejemplos. En esencia, una cosa y la contraria son sucesos complementarios. La probabilidad de una cosa y la probabilidad de la contraria siempre suman 1. En el vídeo anterior deduje la probabilidad de no tener ningún acierto en n giros de ruleta, y a partir de ella deduje la probabilidad de tener algún acierto. Como no tener ningún acierto y tener alguno son una cosa y la contraria, son sucesos complementarios. Así que, como ya sabemos, la probabilidad de una cosa más la de la contraria siempre suma 1. Operando queda que la probabilidad de tener algún acierto es igual a 1 menos la probabilidad de no tener ninguno. Y así es como había deducido esa fórmula. Volvamos a la binomial. Si consideramos 6 lanzamientos de una moneda, esas son las probabilidades de obtener ninguna, 1, 2 y hasta 6 caras en esos 6 lanzamientos de la moneda. Cuando hablamos del número de aciertos en la binomial, estamos hablando siempre de aciertos totales. No te pierdas pensando tontunadas del tipo: claro, si he tenido 3 aciertos, también he tenido 2. Sí, es cierto, pero no es eso lo que mide la binomial. Fíjate que si sumamos todas esas probabilidades, la suma da 1. Esto se aplica siempre en el caso de la binomial. Los distintos números de aciertos posibles son sucesos excluyentes, pero para evitar malentendidos vamos a ver alguna definición. Dos sucesos son excluyentes cuando no pueden suceder los dos al mismo tiempo. O sucede una cosa o sucede la otra, pero nunca ambas. En consecuencia, cara y cruz son excluyentes. Y no tener ningún acierto y tener alguno también lo son. Además, cuando dos sucesos son excluyentes, la probabilidad de que suceda alguno de los dos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Es decir, que si A y B son excluyentes, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y esto también es cierto para más de dos sucesos, siempre y cuando sean excluyentes entre sí. Vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a calcular probabilidades. Ahora ya estás listo para volver a la ruleta donde lo había dejado en el vídeo anterior. Quería saber cuál es la probabilidad de acabar ganando dinero después de 337 giros de ruleta, y había calculado que para ello es necesario acertar al menos 10 veces. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener al menos 10 aciertos en esos 337 giros de ruleta? Pues será igual a la probabilidad de obtener 10, u 11, o 12, o 13, o cada uno de los posibles resultados hasta los 337 aciertos. Pero como ya sabemos, todos esos sucesos son excluyentes. Entonces también sabemos que esa probabilidad es igual a la suma de las probabilidades de los distintos sucesos. En consecuencia, solo tendríamos que calcular 328 probabilidades una a una. Y no sé a ti, pero a mí se me ocurren mejores formas en las que invertir mi tiempo. Así que vamos a pensarlo de otra manera. Si buscas la probabilidad de acertar 10 o más veces, puedes pensar que acertar menos de 10 es su complementario. Es decir, o aciertas 10 o más, o aciertas menos de 10. Al saber que son complementarios, sabemos que la suma de sus probabilidades es 1, y podemos escribir lo siguiente. Como es lógico, tener menos de 10 aciertos es lo mismo que tener entre 0 y 9 aciertos, ambos inclusive. Sabemos también que esos sucesos son excluyentes. Así que podemos reescribir esa probabilidad como la suma de las probabilidades de los distintos sucesos, que ya solo son 10 probabilidades a calcular y no las 328 que tenía que calcular antes. Reescribiendo y sustituyendo por las correspondientes probabilidades, llego a que la probabilidad de tener 10 aciertos o más es del 42,7%. No suena mal, ¿verdad? Si hago girar la ruleta 337 veces, tengo un 42,7% de acabar con beneficios y un 57,3% de acabar teniendo pérdidas. Visto así, casi parece que la ruleta puede ser un negocio rentable. Pero ya llevo muchas probabilidades calculadas, así que voy a ordenar un poco los resultados para entender mejor qué he calculado y si a partir de lo calculado puedo afirmar que es rentable.
Ahora sé que si hago girar la ruleta 337 veces, estaré seguro al 99,99% de que acertaré el número al menos una vez, y que acabaré de hacerla girar con beneficios con una probabilidad del 42,7%. Sabiendo esto, cabe preguntarse, ¿qué pasará a la larga? ¿Qué pasará si hago girar 337 veces una y otra vez y voy sumando los beneficios y restando las pérdidas de mis experiencias? ¿Habré ganado o perdido y en qué medida? Parece una pregunta muy complicada de responder y de hecho resolverla de la forma en la que la he planteado aquí es bastante laboriosa. Así que la resolveré de una forma más sencilla, pero lo reservaré para otro vídeo. Resumiendo, una cosa y la contraria son sucesos complementarios, y la suma de sus probabilidades es igual a 1. Cuando no pueden suceder dos cosas al mismo tiempo, se habla de sucesos excluyentes, y la probabilidad de una cosa o la otra es igual a la suma de sus probabilidades. Los distintos números de aciertos posibles son sucesos excluyentes también, y la suma de las probabilidades correspondientes es igual a 1. Recuerda también que a veces es más fácil calcular la probabilidad del complementario que la del suceso que buscamos conocer directamente. Y esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.